comentarles que esta semana estoy compartiendo el episodio 8 para comenzar a leer la Biblia en el libro de Romanos, donde estamos ofreciendo la presentación completa del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, buena nueva. Así que exponer el Evangelio es exponer el poder por el cual, a través de Jesucristo, el Señor ha resuelto el conflicto que se generó cuando el hombre se separó de Dios. De tal manera que la Biblia nos declara cómo se quitó esa barrera a través del sacrificio de Jesús, cómo fuimos reconciliados y cómo fuimos unidos al amor del Padre. Así que quiero invitarte para que las personas que no ingresaron al discipulado, a nuestro discipulado en Avanza, en esta temporada, en la semana tú busques hacer este estudio del libro de Romanos. Y lo siguiente, invita a una persona. Dile a la persona que está a tu lado, invita a alguien a comenzar el estudio de la Biblia en el libro de Romanos. ¿Ok? Gracias Ana María. Así que esta semana estamos compartiendo con ustedes el episodio 8. El tema es bienestar total en la justicia de Dios. Las personas necesitan saber que cuando la Biblia habla de la justicia, no es razón para sentirse amenazado o indigno, como a mí me ocurría en la vida cristiana, sino más bien la justicia de Dios va a traer un bienestar total a nuestra vida. Así que estoy hablando de los 8 beneficios que se producen cuando una persona recibe la justicia de Dios a través de Jesucristo como un regalo. Bien, así que les invito a que lo compartan, que lleven un estudio las personas que no pudieron participar en esta temporada en el discipulado. No solo el domingo vengas o cuando vienes, esperando que de esta manera pues ya tengas suficiente. Esfuérzate en la gracia de Dios, esfuérzate en una relación personal con Dios. Y lo siguiente es que quiero también comentarles que esta semana estamos ya también compartiendo con ustedes el nuevo episodio. Es un avance de nuestra serie Blindaje Financiero, activando la fe de la abundancia sobrenatural. Este es un avance para el nuevo episodio que se llama Transfórmate en un imán de riqueza. Está tremendo esta serie. Y el episodio 1 le llamamos Libres de la maldición de pobreza por el poder del nuevo pacto. Así que viene un avance esta semana para que estén pendientes de ello. Bien, y quiero comenzar con 3 hijos que ya siendo adultos, una vez que dejaron su casa de sus padres y bueno, pues les fue muy bien en la vida, prosperaron. Y entonces un día ellos se reunieron y comentaron acerca de lo que habían hecho por su mamá. Y uno de ellos dijo: no, pues a mí me fue muy bien y yo le construí una casa enorme a nuestra madre. El siguiente hijo les dijo a los demás: yo le compré un Mercedes-Benz, un auto padrísimo, y se lo mandé de regalo. Y el tercero dijo: yo creo que yo le di a mi mamá el mejor regalo de todos, porque ustedes saben cuánto disfruta ella leer la Biblia y saben que ella no puede leer porque no puede ver muy bien. Así que le mandé un gran loro marrón que puede recitar la Biblia en su totalidad. Les llevó 20 años, 12 especialistas a entrenar al loro, y contribuí yo con $1 millón al año para que esto sucediera durante 20 años. Así que mi mamá solo tiene que nombrar el capítulo y el versículo y el loro lo recita. Entonces, bueno, pues entonces pronto la mamá les envió cartas de agradecimiento y les escribió y le dijo al primer hijo: hijo, te agradezco mucho por esa casota que me mandaste, pero yo estoy sola ahora, no necesito más que el cuarto donde vivo, pero muchas gracias. Y al segundo le dijo: hijo, te agradezco mucho por el regalo de este auto Mercedes-Benz, pero la verdad yo nunca salgo y siempre estoy en casa. Y al tercero le dijo:
Hijo, creo que tú sí entendiste lo que a mí me gusta, mi queridísimo hijo. La verdad es que creo que entendiste lo que yo quiero y la verdad el pollo que me mandaste y que cociné estaba delicioso. Wow. El que tiene hambre en pan piensa, dicen por ahí, ¿verdad? Muy bien, familia, voy a compartir con ustedes el día de hoy esta nueva serie que le he llamado Herederos de Sobreabundancia, y el tema de hoy le he llamado Activando la oración de poder para la abundancia sobrenatural. Anima al que está a tu lado y dile: activando la oración de poder para la abundancia sobrenatural. ¿De acuerdo? Esto está padrísimo, está padrísimo. Y bien, pues en esta nueva serie podemos darnos cuenta que podemos cambiar lo que creemos, nuestras creencias, para vivir en la voluntad de Dios. Cuando cambiamos nuestras creencias y nos damos cuenta de lo que creemos, lo que pensamos, y nos damos cuenta de la salvación de Dios, que es una salvación tan grande y tan completa, vamos a disfrutar entonces de el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, de su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Porque en 3 de Juan está escrito: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Así que dile al que está a tu lado: el Señor, la voluntad de Dios para tu vida es que prosperes en todo lo que haces. Dile: el Señor desea que tú prosperes en todo y vivas en abundancia. Así es. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Así que hoy vamos a servir la cena del Señor para activar la oración de poder, para que el reino se manifieste, para traer abundancia. Porque cuando nosotros oramos con autoridad, hay poder en lo que nosotros hablamos. Y cuando nosotros oramos con autoridad y oramos con poder, activamos el reino de Dios. La razón que este mundo esté tan afligido, que este mundo esté en medio de tanta adversidad, es porque el reino de Dios está separado de la tierra. Este mundo está viviendo ignorando a Dios. Este mundo está viviendo lejos de Dios, y por esa razón hay tanta aflicción en el mundo en que vivimos, tanta adversidad, porque el reino de Dios no está teniendo dominio, influencia en las circunstancias en que vivimos en este mundo. Así que cuando nosotros oramos con poder, el reino se manifiesta. Y esto quiere decir que lo que sucede cuando el reino de Dios se manifiesta es que Él hace que la justicia gobierne nuestras vidas. Cuando la justicia de Dios gobierna nuestras vidas, encontramos que somos dignos de su amor y que Él nos ha hecho herederos y dueños de todo lo que le pertenece. Así que cuando el reino viene, lo primero que va a suceder es que Él va a hacer que la justicia de Dios opere en nuestra vida, porque el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hace el Señor al gobernar nuestra mente y nuestro corazón es hacer que nosotros podamos ser bendecidos con el sacrificio de Jesús. Entender que la sangre de Cristo, su muerte en esa cruz, nos ha hecho que Dios nos perdone, nos reconcilie, nos una al amor del Padre y podamos ahora disfrutar de la herencia. Por eso después de la justicia viene la paz, porque esto habla de la paz, airene en griego, ausencia de conflicto, o en el hebreo shalom, bienestar total. Una vez que hay justicia hay bienestar, porque una vez que hay justicia ya no hay enemistad con Dios.
Ya no estamos ajenos a lo que Dios dice que ya se hizo a nuestro favor. Una vez que vivimos en la justicia de Dios, podemos comenzar a vivir como hijos amados y herederos, disfrutando de todo el bien que Dios ha preparado para nosotros. Y por eso luego viene el gozo, la alegría inmensa de saber cuánto Dios nos ama y que por tanto Él nos ha hecho herederos suyos de todo lo que a Él le pertenece. Amén. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? ¿Cuántos le alaban esta mañana? Sí. Así que cuando nosotros oramos con poder, lo que estamos haciendo es usar las llaves del reino, las llaves de autoridad. Cuando oramos con poder, estamos usando las llaves del reino. Recuerdan, allí en Mateo capítulo 16, verso 19, el Señor dijo a Pedro cuando Él le confesó como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente: y a ti te daré las llaves, a todo el que como tú le sea revelado por el Padre quién soy yo y me conozca, le daré las llaves del reino. Así que dile al que está a tu lado: te han dado las llaves del reino. Te han dado las llaves del reino. Y hay que usar estas llaves. ¿Cuándo usamos las llaves? Cuando oramos. ¿Cuándo usamos las llaves? No por oír información, no por ir a cursos, pero muchos necesitan de verdad ser capacitados, porque hasta ahora lo que han aprendido en la vida cristiana no les está haciendo vivir en el poder sobrenatural. Entonces te han sido dadas las llaves. ¿Cuándo se usan esas llaves? ¿Cuándo se toman? Cuando yo comienzo a orar con autoridad. Así que las llaves del reino consisten en atar y desatar en la tierra. Hasta que la tierra no se mueva, el cielo no se moverá. Nosotros hemos sido enseñados muchas veces a orar de una manera religiosa, pidiéndole a Dios, esperando y pidiéndole que el cielo se mueva para que algo suceda en la tierra. Pero aquí no dice eso. El Señor declaró que los que tienen las llaves y las usan y oran con poder, hacen que la tierra se mueva y entonces el cielo se va a mover. Amén. Muy bien, así que vamos a leer lo que nos dice la Escritura ahí en primera de Timoteo capítulo 6, verso 17 y 18. Dice: a los ricos de este mundo mándales, dales una orden. Si alguien en la iglesia es rico, ¿cuántos ricos hay aquí? Si hay en la iglesia alguien que es rico, no por fe, de a de veras. Por fe somos ricos, pero aquí está diciendo a los que son ricos, que tienen mucho dinero. Dice, manda, dice que no sean altivos. Porque esta altivez o soberbia tiene que ver con personas que creen que están por encima de otros por el dinero que tienen, y les dice que no sean altivos, soberbios, dice. Que no pongan su esperanza o su confianza en las riquezas, porque las personas que creen que son superiores a otras es porque creen que esto es porque tienen dinero. Dice que no pongan la esperanza en el dinero, sino en el Dios vivo, dice. O sea, en el que nos da todas las cosas, el dador de todas las cosas. Dice, el cual nos da 1, 2 en abundancia, 3 para que las disfrutemos. Pero dice, no se queda solo ahí, en que qué padre que Dios te esté bendiciendo, qué padre que en la pandemia no perdiste tu trabajo. Personas que no se han dado cuenta cuánto Dios te ama, que muchas personas cerraron empresas, negocios. Tú tienes trabajo, en medio de la pandemia te estuvieron pagando. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Entonces dice ahí la Escritura, sino que hagan bien. Qué padre que Dios te está bendiciendo. Qué padre que no tengas problemas económicos, que tengas una vida resuelta. Pero dice, no se trata solo de eso. Pero cuando el reino se manifiesta, la abundancia de Dios se manifiesta. Dice, pero que hagan bien, dice. Que hagan bien. Que hagan lo correcto, que sean ricos en buenas obras. ¿Qué clase de buenas obras? Dar, ser dadivosos, ser generosos, atesorando para el buen fundamento para lo porvenir. ¿Tú eres de las personas que siempre está pensando qué te pueden dar o qué puedes dar? Hazte esa pregunta. Tú siempre estás pensando qué te podrían dar, cómo te podrían ayudar, qué podrías obtener en un beneficio, o estás pensando cómo ayudar y cómo bendecir. ¿Ok?
Muy bien, pues vamos a ponernos un momento más de pie. Ora conmigo para que el Señor nos bendiga el día de hoy. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, porque tú nos abrazas con tu presencia. Tú nos consuelas, nos fortaleces en medio de toda circunstancia en este mundo. Tú has dicho que en el mundo tendremos aflicción, mas que confiemos, tú has vencido al mundo. Así que, Señor, gracias porque en este día nos consuelas, fortaleces nuestra fe, nuestro corazón. Padre, venimos en este día clamando para que nos bendigas. Venimos recibiendo tu poderosa palabra. Di conmigo, vengo recibiendo hoy, Señor, tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, está hecho. Amén. Los que se pusieron de pie lo están creyendo, recíbelo. Eso es reverencia. Cuando el Señor le reverenciamos y le honramos, nos ponemos de pie y lo declaramos con todo nuestro corazón. Pueden tomar su lugar, recíbanlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, así que quiero que me acompañes en la escritura en Juan capítulo 6, verso 1. Algo que me provoca celo en la iglesia cuando hablo de esto, de estos temas. ¿Sabían que este era el tema más frecuente con el que Jesús, del cual Jesús hablaba? Hablaba más del dinero que del infierno y del cielo. Muchas personas critican a predicadores porque hablan acerca del dinero. Pues les tengo una gran noticia: Jesús hablaba más del dinero que de cualquier otro tema. La mayoría de las historias que Jesús cuenta en sus parábolas son historias relacionadas con el dinero. Y entonces me ha llamado siempre esto la atención, y aquí siempre hemos hablado de esta forma en la palabra, de la gracia que trae abundancia y prosperidad a los hijos de Dios. Porque algo que me preocupa, iglesia, es que muchos estén tan afanados. Y estaba yo pensando en eso. ¿Cuántas personas consideran que no tienen tiempo para entrar a un discipulado, o no tienen tiempo en la semana para dedicar un tiempo para meditar, para incluso orar? ¿Y por qué es eso? Y me preocupa eso porque me daba cuenta que muchos están viviendo en tan afán que ya cuando llega, por lo que veo, el final del día, a las 7, 8 de la noche, ya al parecer ya se les acabó la pila, ya no tienen mucha más energía para hacer otra cosa. Me pregunto si al llegar a las 8 de la noche tú ya no haces nada. Cuando llegas a tu casa, te vas a dormir o solo te pones en un sillón a descansar de todo el día lleno de trabajo. Escucho personas decir que están trabajando en línea. Pero ¿por qué estás trabajando en línea todo el día y todo el tiempo? ¿Qué clase de trabajo tienes? ¿O qué malos resultados estar teniendo que tienes que estar metido en línea todo el tiempo? Muchos argumentan que ya tienen demasiado tiempo en línea para todavía entrar a un discipulado, cuando tenemos la ventaja de conectarnos y de poder ser capacitados, ser inspirados de esa forma. Y me daba cuenta que el problema es el afán. Nuestro estilo de vida se ha vuelto afanado. ¿Cómo te fue cuando llegaste a Querétaro? ¿Recuerdas? Mira, como nosotros veníamos del Distrito Federal, entonces era terrible la vida allá. ¿Sabes cuánto te tardabas en el banco para hacer algo? Hora y media. Hacer traslados en el Distrito Federal, le estoy hablando hace 20 años. Se iba todo el día. Nosotros ministrando por toda la ciudad, norte a sur, oriente, poniente. Y solo al regreso, cuando nuestras reuniones terminaban 10 de la noche, regresábamos y ya todo estaba en calma. Terrible llegar a las reuniones a las 7 de la noche, ¿verdad? Llegamos aquí y yo sentí que estaba de vacaciones permanentes. La vida en Querétaro entonces era mucho más cómoda. Tardaba uno 10 minutos en ir de cualquier lado a cualquier lado. En ese entonces sí, y hoy sigue siendo, claro, todavía cómodo. Pero me di cuenta cómo en un lugar donde no hay estrés, tú te puedes volver una persona afanada. No importa las circunstancias en que vivas, tú puedes vivir en tal afán e imponer un estilo de vida con tanto afán.
Entonces yo quiero llamar tu atención, iglesia, que no te conformes a esa clase de vida llena de afán, donde ya no tienes energía, no tienes ni tiempo para ti mismo, hablando de lo espiritual. Hablando de lo espiritual. Pero que estés tan agotado, tan cansado, que no tengas energía para buscar al Señor. Yo les decía que cuando yo empezaba en el ministerio era pesadísimo, porque yo tenía mi profesión, mi empleo. Yo llegaba a las 11, 12 de la noche. A esa hora yo me ponía a orar. Y en vez de estar cansado y fastidiado, yo me revitalizaba. Alguien decía esta semana, oye, fíjate que cuando lloro en las noches, yo ya, o sea, es tal como se aumentan tus fuerzas, que la verdad ya no me da sueño dentro de las próximas 2 horas. De por sí soy trasnochado, ¿verdad? Ven que el chango es alegre y le dan maracas. Juan capítulo 6, verso 1. Entonces yo quiero sobre todo que tú identifiques cómo has tolerado en tu vida una vida de afán que te ha hecho vivir ajeno toda la semana o durante la semana, donde tú estás distraído, agobiado por la situación económica, por el trabajo, y no te estás dando el tiempo más importante que se necesita para prosperar. Por eso los que no vieron la conferencia pasada tienen que checar eso. Juan capítulo 6, verso 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos, verdad? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda uno. Nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La pregunta es: ¿por qué Jesús hizo el milagro tan asombroso de los panes? ¿Por qué creen que hizo el milagro? Bueno, habría 2 razones. Algunos dirán: bueno, es que Jesús es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Cuando vino el diablo a tentar a Jesús en el desierto, le dijo: si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, haz que las piedras se conviertan en pan. Y el Señor no obedeció la voz del diablo. No se sometió a la voz del diablo, teniendo mucha hambre, de esa hambre que llega uno y arrasa. Tenía mucha hambre, dice que le dio sed durante 40 días que ayunó, días y noches. Solo bebió agua, tenía muchísima hambre. ¿Por qué creen que el diablo lo tentó de esa manera? Jesús estaba hambriento. Había un refrán hace muchos años que decían: pastor sin panza no da confianza. Entonces, Jesús tenía necesidad, Él necesitaba comer. Por eso fue tentado en esa forma. Y esto representa la tentación en todo lo que implica los deseos de la carne, de la condición humana, ¿no? Entonces, pero Jesús no hizo este milagro porque era Dios. Y si tú ves los detalles te darás cuenta. Pero en primer lugar, Él hizo este milagro de multiplicación. Fue un milagro porque fue algo sobrenatural. No hay manera de explicar cómo con 5 pececillos, 5 panes y 2 pececillos, tú podrías alimentar a una multitud de 25,000 personas.
porque ahí decía que esto fue hecho para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, porque ellos comen más. Entonces ya nos da una inmensa multitud. Entonces lo primero es porque el Señor nos ama, porque Él dijo, ya había terminado el congreso, ya cada quien se iba a ir a su casa, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y a ver, ¿qué se comen en el camino? Habían ido hasta un lugar desierto, no había nada para comer ahí, nada. Y Jesús pregunta, oigan, le dice a sus discípulos, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué le van a dar de comer? ¿Ustedes qué le van a dar de comer a estos? Esto nos habla del amor de Dios, de su compasión. Lo que veíamos como el Señor decía, la razón por la cual no afanarse y estar preocupados es porque Él decía, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Nuestro Padre sabe. No quiere decir que por eso no ores. Quiere decir que cuando tú oras, aún el Señor ya sabe lo que le vas a pedir y aún Él ya sabe lo que tú necesitas. Eso habla del cuidado de Dios, del amor de Dios por nosotros. Así que número uno, porque Jesús nos ama. Y aquí podemos ver que la voluntad de Dios es nuestro mayor bienestar y nuestra mayor bendición en las finanzas, con el dinero. Pero en siguiente lugar, porque Jesús oró con poder, oró con autoridad. Él vino en forma humana, el Hijo de Dios. Tenía que manifestar el reino a través de su fe también. Él estaba limitado humanamente. El Señor necesitaba comer, beber, todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. Él estaba limitado, así que Él se movió con fe. Por eso, cuando recibimos a Cristo, hemos recibido una capacidad y una habilidad. Por eso Jesús dijo, ustedes harán obras mayores, porque al tener a Cristo, nosotros tenemos este Cristo que multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo ves? Entonces, vemos aquí como el Señor dice que esto les decía para ponerlos a prueba. Él quería llevarlos a un nuevo nivel de fe. A un nuevo nivel de fe. Oye, está muy padre la iglesia, pero pues que no pidan dinero. Está muy padre la iglesia, pero pues así nada más. Pero recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo siempre fui muy, digamos, desapegado del dinero, de las cosas, por las ideas que yo tenía. Pero cuando yo llegué a la iglesia me di cuenta que ahí se necesitaba dinero. Imagínate, llegué a una pequeña iglesia que se congregaba en la colonia Nápoles, allá en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, que después buscó otro lugar para reunirse y había una persona en la iglesia que ofreció un terreno, pero hacía un terreno pelón. Había que ponerle techo, había que poner sillas, había que invertir para que ese lugar fuera adecuado. No tienen idea. La lona, era un sauna ahí. Me di cuenta que lo espiritual está muy padre, pero no es suficiente. Necesitamos una logística. A nadie le gusta estar frío. Allá, por ejemplo, en San Juan tenemos una casa que nos apoya, nos están prestando, pero es un jardín. Ahorita yo lo pienso. Ahorita se siente frío en la mañana. O hay días muy fríos para estar a la intemperie. Imagínate ahorita la intemperie aquí, gloria a Dios. No, necesitamos un aire acondicionado, ¿no? ¿Qué tal unas sillas ergonómicas? Unas pantallas aquí de ese tamaño enorme. ¿Ah? Claro que sí. Y eso Dios lo quiere para nosotros. ¿Ves? Entonces quiero que veas cómo el Señor Jesús tomó esa autoridad y oró con poder. Dice que dio gracias, pero desde luego en otra versión dice que bendijo. Porque cuando hablamos de bendecir al orar, estamos hablando de que se desate el poder creativo de Dios a través de lo que hablamos. Porque cuando hizo Dios todas las cosas, lo primero que dijo, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1, y luego dice, Él dijo, sea la luz. Y no dijo, ay, a ver si funciona. Y si no pasa nada. Este es un Dios que tiene poder creativo cuando habla.
Aquí han surgido negocios de la palabra profética, grandes negocios. Entonces, cuando nosotros, cuando el Señor bendice y cuando bendecimos, estamos desatando el poder creativo de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder creativo? A través de lo que hablamos, a través de la palabra que soltamos. Proverbios dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, ¿por qué muchos no oran? ¿Por qué muchos no tienen tiempo? Están tan cansados en el afán que no tienen tiempo de orar. Le piden a la esposa que ore. Hombres, tú eres el llamado a ser espiritual, no tu esposa. Esposas, no toleren que los esposos se queden atrás. Con las mismas fuerzas que trabajan, así deben liderar en la vida espiritual. Ellas deben ir adelante de ti, no tú adelante de ellos. Necesitamos que los hombres se sacudan, se levanten, tomen su lugar. Es un liderazgo espiritual. Entonces, cuando el Señor bendecía, Él soltaba el poder creativo, porque Dios nos creó, recuerdan, a su imagen y semejanza. La forma en que Dios se manifiesta es la forma en que nosotros, ¿cómo oramos? Ni siquiera es orar. Muchos cristianos oran con 70 años, 25 años, siguen orando con los mismos resultados. Es decir, no hay resultados. Solo teniendo que acostumbrarnos, adaptarnos a la situación, rendirnos a una situación que no cambia año tras año. Aquí yo no veo eso. Así que dice la Escritura, mira, cómo el Señor los puso a prueba. A ver qué iban a decir, a ver qué hacían. Él quería ver cómo estaba su fe. Y nosotros aquí como pastores podemos poner delante de ti desafíos en tu fe para darle a Dios, para ser generoso, para ser rico en buenas obras. No rico para ti, rico para buenas obras. ¿Y qué iban a hacer? Y entonces, como en principio, ¿qué les van a dar de comer? Que nosotros les teníamos que dar de comer, Señor. Cada quien que traiga su lonche. Ya están grandecitos. Y había un niño que se iba prevenido y llevaba el almuerzo. Eso que el niño llevaba era el almuerzo que les daban a los chavos, a los chicos. Era un adolescente, la fe de un adolescente. Muchos jóvenes que viven como hijos, que son adolescentes, jóvenes, que piensan que su fe no tiene poder, no cuenta. Claro que sí, Dios te puede usar a ti. Por eso, ora por tus padres, bendícelos, para que Dios los bendiga y tú te paguen la colegiatura. En fin, si puedes trabajar antes de los 18 años, mejor. Pero qué tremendo, ¿no? Entonces, nosotros les teníamos que dar de comer. Pues ¿cómo ven? ¿Qué les van a dar de comer a ellos? Ya acabó la reunión, ya, ¿qué vamos a comer? ¿Qué van a comer? Esta gente va a tardar en llegar a su casa, ¿qué va a comer? Mira el cuidado del Señor. Él no dijo gloria a Dios, ahí llegarán, ayunen. No sería mala idea, pero no. Y entonces llega Andrés con: mira, aquí está este muchacho. Está interesante. ¿Cómo fue o qué? El muchacho se enteró. ¿Quién le dijo? Pero sobre todo él llegó y dijo: ahí está, Señor. Y él trajo una ofrenda al Señor. Él le dio al Señor lo que tenía, no lo que le sobraba, no lo que bien le pareció. Le dio todo lo que tenía. Ese es el poder de la multiplicación que hay cuando nosotros le damos al Señor. Este muchacho dijo: si esto entra en las manos del Señor, se va a multiplicar. Muchos dicen: lo pongo en las manos del Señor. Pues pon el diezmo y luego pon una ofrenda. Eso es poner en las manos del Señor. No es orar y decir: Señor, bendice el negocio, dame un nuevo trabajo, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, ayúdame a pagar estas cuentas. Lo pongo en tus manos. Sí, ¿cuánto vas a poner? ¿Dónde está el diezmo? El Señor dice: la nación toda me han robado, malditos son con maldición.
Y yo les enseño, no estamos ya con maldición a pesar de no dar el diezmo, pero ahí dice que le estamos robando a Dios. Le estás robando a Dios. ¿Qué es robar? Es tomar algo que no me pertenece. Ah, caray, y dice que el 10% de todo lo que tengo es de Dios. Pues Dios lo dice. Claro, si tú no lo quieres creer y lo quieres ignorar y te haces una doctrina, tú lo puedes hacer, pero ahí está en la Biblia. Y no va a haber maldición, pero le estás robando. Y la Escritura dice que hay quienes retienen más de lo que es justo. Observa, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten, Proverbios 11:24, para los que tienen Biblia. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Necesitamos entender ya esta palabra de parte del Señor. Si seguimos reteniendo más, vendremos a pobreza. Ah, pues ya dio mi esposa, qué buena onda. No, ¿y tú? Tú eres el esposo. Ah, ya dio la esposa, qué padre. Ya dio el representante de la familia. Adiós. Ay, Dios que nos bendiga, ¿no? Entonces, impresionante. Esos panes y peces tenían que llegar a las manos de Jesús. No se podían quedar en las manos de ese muchacho, tenían que llegar a sus manos. Cuando llegan a sus manos nuestras necesidades, la respuesta poderosa de Dios y sobrenatural en el área financiera, ¿cuándo llega? Cuando llega a las manos del Señor. ¿Dónde están las manos del Señor? Como decía alguien, bueno, pues ahí había 3 personas discutiendo cómo darle a Dios. Y dice una, pues vamos a hacer una cosa, vamos a echar el dinero para el cielo y lo que agarre Dios es para Él y lo que caiga es para nosotros. Ok. Así que conclusión, la primera indicación que yo veo de parte de Dios para vivir en abundancia y prosperar, ya la vimos en la conferencia anterior, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todas las cosas que busca el mundo, que no me conoce, que no confía en mí, vendrán por añadidura. La palabra añadir en el griego es apegarse, adherirse. Voy a terminar hoy con la segunda indicación o conclusión para orar con poder. Santiago 5:13. Esta es la indicación para orar cuando estamos afligidos. ¿En qué consiste? Dice, el que esté afligido, si alguien está afligido, ore. Si alguien está alegre, cante alabanzas. Si alguien está afligido, ore. Si nosotros nos sentimos afligidos por causa de problemas económicos, por necesidades que tenemos, dice, oremos, que significa 2 cosas. Busca la presencia de Dios, busca primero el reino de Dios. Si estamos afligidos, estamos diciendo que el reino no está gobernando. Porque cuando el reino gobierna hay un bienestar emocional. Es el shalom de Dios. No toleres vivir afligido por causa de problemas económicos ni por cualquier circunstancia. No vivas afligido. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Créeme que si tú pides ser lleno y te llenas del Espíritu y empiezas a orar en el Espíritu, va a cambiar totalmente como tú te sientes y la manera en que tú estás viendo la situación. Así que tú puedes vivir afligido, afanado, o puedes vivir, por tanto, en la alegría de Dios. Porque una vez que estamos afligidos, estaremos alegres. Y dice, si alguien está alegre, cante alabanzas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar el día de hoy por la cena del Señor. Vamos a servir, vamos a bendecir aquí la cena del Señor. Y yo quiero pedirte que ahí en tu petición, en tu formato de petición de oración, definas no ahora necesidad. Define, ahí escribe cómo le estás pidiendo a Dios respuesta a lo que tú necesitas. Escribe tu petición. Esto es un ejercicio. Pero quiero invitarte para que tú ahora des un paso, porque tú necesitas ahora comprometerte en lo que oyes. Porque los cristianos están acostumbrados a solamente oír y toda la vida están oyendo y de ahí a vivir lo que la